Viernes 28 de junio de 2019, ¿cómo está? Bienvenido, bienvenida a una nueva emisión de Agenda Abierta. Temas importantes para tratar hoy y estamos seguros que usted nos va a acompañar. El primero tiene que ver con lo siguiente. Japón, en la bahía de Osaka, comenzó este viernes nueva cumbre del G20. Líderes mundiales debaten desafíos económicos, seguridad y compromisos medioambientales. En ese contexto, presidentes Trump y Putin se reunieron. ¿Para qué servirá este diálogo? 4 opciones disponibles, allí las mira en pantalla: frenar golpe en Venezuela, aliviar tensión con China, detener escalada con Irán, solo retórica. Participe, no son excluyentes estas opciones, excluyentes digo, pero decántese por la que le parezca que es la que más. Nuestras cuentas en Twitter, @Telesur, agenda_A, @TelesurTV y @LuciaTelesur. Honduras. Este 28 de junio se cumplen 10 años del golpe que derrocó al presidente Zelaya por plantear cambios constitucionales. Fue el primero contra el ciclo progresista de la región. Hoy el pueblo, como ayer, está en las calles. ¿Qué pasará? Pueblo saca al presidente Juan Orlando Hernández, nueva caravana de migrantes, recrudece neoliberalismo, Estados Unidos interviene. Participe, recuerdo las cuentas, @Telesur, agenda_A, @TelesurTV y @LuciaTelesur. Hay mucho más para contarle. Comenzamos. Directo a sitios digitales. Agencia de noticias Xinhua inicia 14 cumbre del G20 con énfasis en economía global y comercio multilateral. Una cumbre que fue inaugurada este viernes en la ciudad japonesa de Osaka, y los principales temas que están incluidos en la agenda, como reza el titular: economía global, comercio multilateral y desarrollo. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, fue el responsable de dar la bienvenida a los líderes que hacen parte de este grupo y a los demás países participantes, porque hay varios políticos invitados. Justo antes del inicio de la cumbre daba esas palabras de bienvenida. Durante su intervención, Abe, cuyo país asume actualmente la presidencia del G20, resaltaba la necesidad de establecer un comercio libre, justo y no discriminatorio. Y eso nos lleva a todo lo que tiene que ver con la guerra comercial con China, que ha comenzado Estados Unidos, o que comenzó efectivamente. 5 días, publica, lo vemos en pantalla, Trump prevé una reunión productiva con Xi, pero no promete frenar aranceles, a propósito de lo que decíamos con China. El encuentro entre los presidentes de Estados Unidos y China, Trump y Xi Jinping respectivamente, se convirtió en uno de los asuntos principales del G20, diluyendo tal vez el programa oficial de este encuentro. A su llegada a la sede de la cumbre en Osaka, el mandatario estadounidense Donald Trump se mostraba positivo respecto de un encuentro con su homólogo chino Xi Jinping. Sin embargo, resaltó que no estaba entre sus planes frenar la imposición de nuevos aranceles a productos de fabricación china, como lo ha prometido. De sitios digitales, vamos a pasar a otros puntos. Resumimos a continuación. Hoy se reúnen en Osaka el grupo de los 20, que incluye a los países más industrializados y emergentes, en un encuentro que genera grandes expectativas debido a las posiciones de cada país respecto a temas de importancia geopolítica y económica. El multilateralismo es un aspecto fundamental para naciones como Rusia y China, que durante una reunión informal de los BRICS resaltaron la importancia de establecer mecanismos de cooperación que beneficien al mayor número posible de estados interesados. Esta visión se enfrenta al proteccionismo impulsado por el mandatario estadounidense Donald Trump, quien tras el inicio de la cumbre disminuyó su tono en torno a sus socios, contrastando en gran medida los descalificativos que utilizó previo a su llegada a Osaka. Esta nueva postura por parte del Trump representa una esperanza para muchos expertos de cara a los encuentros bilaterales que sostendrá el mandatario en paralelo a la cumbre. Reuniones de la que depende en gran medida los acuerdos que se logren suscribir al finalizar la misma. Hoy en Agenda Abierta analizaremos el impacto de esta nueva cumbre del G20 en la economía y geopolítica actual. Aportemos algunos datos sobre el G20. Se dice que es el espacio que reúne a los pesos pesados de la economía y de la política del mundo. Nace en el año 1999 como respuesta a la crisis financiera de fines de los 90. Su primera reunión tuvo lugar los días 15 y 16 de diciembre de ese año de fundación en Berlín, Alemania. Representan juntos 85% de la economía mundial. Está conformado por 19 países
que representan las mayores potencias industriales y también países con economías emergentes o que esperan en un futuro cercano ser parte de esos llamados pesos pesados de la economía global. Bueno, recientemente el primer ministro japonés Shinzo Abe presentaba una agenda para la cumbre centrada fundamentalmente en 3 asuntos. El primero de ellos, mantener y fortalecer el orden internacional para el libre comercio justo, como lo reseñaba el portal que leíamos hace un ratito. El segundo tiene que ver con la digitalización de la economía, que ha permitido modelos de negocios únicos y sin precedentes, pero que también ha generado nuevos desafíos, por lo cual los países integrantes de este grupo buscan, según se han propuesto, impulsar una mayor cooperación internacional. Y el tercero, de esta cumbre particularmente, de eso estamos hablando, tiene que ver con la importancia de la innovación para enfrentar desafíos ambientales globales. Bueno, así las cosas en este encuentro que se da hoy viernes y se extiende hasta mañana sábado. Mandatarios de una veintena de países, más Unión Europea, que se reúnen en Osaka, Japón, para discutir temas que en este momento están en el tapete, que tienen que ver con economía, con medio ambiente, con seguridad, entre otras cosas. Alina Duarte, desde Washington DC, nos ayuda con otros asuntos que tienen que ver con esta cumbre. ¿Cómo está, Alina? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy buenos días. Así es como lo mencionas, en esa cumbre del G20, si bien se tocan estos temas de economía, de comercio, de desarrollo, entre las potencias mundiales también está el tema de Venezuela. Y es que el mandatario Donald Trump no ha perdido la oportunidad también de poner este tema sobre la mesa en su reunión con su homólogo brasileño, Jair Bolsonaro, frente a en estas declaraciones que ha dado, ha pedido paciencia en el tema de Venezuela. Dice que las cosas llevan tiempo, así es como ha descrito este fracaso de la política estadounidense en Sudamérica, luego de haber impulsado durante los últimos 5 meses al menos esta estrategia golpista en la nación sudamericana. A través de un comunicado de la Casa Blanca se dio a conocer este fortalecimiento de las relaciones entre Brasil y Estados Unidos, especialmente reforzando esta alianza, este compromiso, decía, con el pueblo venezolano. Así es como lo llamaron en esta reunión, la segunda que tienen ambos mandatarios. Recordemos que en meses pasados Bolsonaro se encontró aquí en Washington, D.C. para reforzar también esta alianza bilateral. Sin embargo, también se sabe que este tema de Venezuela iba a ser motivo de conversación entre el mandatario ruso Vladimir Putin y también el presidente Donald Trump. Sin embargo, la Casa Blanca no ha querido dar detalles todavía de esta conversación. Incluso se espera que durante las próximas horas también haya un poco más de información al respecto, preguntando la prensa a los mandatarios, tanto al mandatario Vladimir Putin como a Donald Trump, si le iba a pedir que no intervinieran las elecciones en Estados Unidos, haciendo referencia al 2020. Donald Trump sarcásticamente volteó a ver a Vladimir Putin y le dijo: no te metas en las elecciones. Estos son algunos de los detalles que se llevan a cabo ahora en la reunión del G20. Sin embargo, insisto, son varios los temas, como bien lo comentas, que se están desarrollando a la par y sobre todo bastante expectativa sobre la relación que puede causar la presencia del presidente Donald Trump en términos de su relación con China. Nosotros estaremos muy atentos de estos detalles, de lo que pueda pasar a través de las pantallas de teléfono. Bueno. Alina, gracias por sumar detalles, novedades a esta hora en nuestra agenda abierta. Bueno, consultemos la opinión de Carmen Parejo, es escritora, redactora del medio digital Revista La Comuna. Carmen, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días a todos. Carmen, una cumbre que se da como las últimas 2 o 3 ediciones tal vez al calor de tensiones geopolíticas que resultan determinantes, ¿no?, para el devenir de los próximos años. ¿Veremos disminuir esas diferencias después de estos 2 días de encuentros, diálogos y negociaciones? No soy Alina, soy Carmen. Hola. Hola, bueno. Allí vamos a tratar de retomar comunicación con nuestra invitada. Tratamos de analizar esta cumbre del G20 que se desarrolla en la bahía de Osaka, en Japón. Gobernantes de este grupo y líderes políticos invitados han comenzado durante estas horas en la ciudad japonesa de Osaka una cumbre de 2 días en la cual analizan temas que tienen que ver, como lo decíamos,
con nuevos desafíos económicos globales y compromisos medioambientales. Bueno, debates que comenzaron, por cierto, según reseñan los medios digitales, con una primera reunión que tiene que ver con economía digital y que ha ido seguida de la primera sesión de las discusiones formales de los líderes reunidos en un centro de convenciones de la Bahía de Osaka. ¿Les parece si miramos nuestra pregunta en Twitter de una vez? Participación de nuestra audiencia. Decíamos que en este contexto, ya Lina nos decía, espacio suficiente hay para diálogos bilaterales. Es el caso de lo que ha ocurrido en las primeras horas con los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, quienes se reunieron. ¿Para qué servirá este diálogo? Preguntamos específicamente y allí ponemos 4 opciones. Frenar golpe en Venezuela, aliviar tensión con China, detener escalada con Irán, solo retórica. La gran mayoría se decanta por la última, solo retórica, es decir, no servirá para absolutamente nada. La segunda opción más votada, frenar golpe en Venezuela con 31%. La tercera, detener escalada con Irán, 12%, viendo el peso de los actores y los intereses que representa cada uno. Y 4% cree que aliviar tensión con China. En todo caso veremos, porque también está prevista una reunión con el presidente Xi Jinping. Bueno, tiempo de hacer una pausa, ya venimos con más de la Agenda Abierta. Durante un mes, las noches de Telesur son de fútbol. Copa América Brasil 2019. Vive la pasión del deporte con una programación especial. Es Noticia cede su espacio para celebrar el Golazo de América. Además, podrás disfrutar la mejor información de nuestra América deportiva. Deportes Telesur acompaña a la fanaticada en sus 2 emisiones. Telesur, la señal informativa de América Latina. Ya. Ahora sí, retomamos comunicación con nuestra invitada, Carmen Parejo, escritora, redactora del medio digital Revista La Comuna. Carmen, qué gusto tenerle en esta emisión de Agenda Abierta para analizar todo lo concerniente a la cumbre del G20 que se está dando por estas horas en la Bahía de Osaka, Japón. Y le decía, cuando intentábamos establecer en un primer momento la comunicación, que es un encuentro que se da, como los últimos 2 o 3, al calor de tensiones geopolíticas que son determinantes. Si usted cree que veremos disminuir esas diferencias después de estos 2 días de cumbre, de diálogos, de negociaciones. Bajo mi punto de vista, bueno, primero muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Bajo mi punto de vista, la situación no creo que vaya a mejorar a corto plazo. Ahora mismo lo que se está viendo es que todos están trabajando con las posibilidades realmente existentes, que son unas posibilidades que entran en contradicción. Por un lado, Donald Trump se juega una reelección, pero aparte de que se juega esa reelección, también se juega como última baza a mantener su hegemonía global. Y eso está dando un mundo donde paralelamente, también dentro de esas posibilidades realmente existentes, se desarrollan todas las alianzas de carácter multilateral o multipolar. Entonces, en ese sentido, creo que solamente para lo que va a servir esta cumbre es para mostrarnos más claramente cuál es el grado de tensión que hay entre los participantes. Pero no creo que vaya a dar una solución definitiva al conflicto, por lo menos hasta 2020, que se produzcan las elecciones de Estados Unidos. Ya, Carmen, se entiende. Que se reúnan Putin y Trump es señal de que, además, a las pocas horas de haber iniciado la cumbre. Sí, perdón. Que se hayan reunido sí. Trump y Putin es señal de qué en este momento.
Bueno, hay que tener en cuenta que Putin, o sea, que Rusia, la Federación Rusa, está participando muy activamente en varios conflictos abiertos de Estados Unidos, tanto en la relación con China, en el Foro de San Petersburgo, China y Rusia fortalecieron sus alianzas recientemente, también a principios de junio. También se produce el encuentro en Jerusalén, orquestado por Netanyahu hace unos días, para hablar sobre la situación en Siria, donde todos estos países también han participado de alguna manera. A su vez, también en esa misma reunión se le exigía a Rusia un compromiso con respecto al aumento de las tensiones con Irán. Entonces, realmente yo creo que esta reunión lo que hace es preponderar el papel que está teniendo Rusia a nivel de diplomacia internacional. Y es obvio que Estados Unidos necesita ahora mismo establecer esos diálogos con Rusia. Eso no quiere decir que vaya a conseguir nada de ello, pero creo que sí que demuestra el papel que ha ganado Rusia en estos últimos tiempos y también el declive que tiene Estados Unidos, porque Estados Unidos hasta hace poco no hubiera consentido darle esa importancia o esa preponderancia a Rusia. Por eso demuestra lo que decía inicialmente, que ahora mismo existe y sigue existiendo esa preponderancia de la hegemonía de Estados Unidos, por eso puede seguir exigiendo cosas como las exige, pero por otra parte también existe ese mundo multipolar que se mantiene resistente y que de momento impide que esa especie de guerra que ha creado la era Trump, que es o estás conmigo o estás contra mí en distintos frentes, pueda verdaderamente solucionar el problema de hegemonía que tiene Estados Unidos. Ahora, usted nos decía en la primera respuesta, Carmen, que el presidente Donald Trump particularmente se está jugando la reelección, como se sabe, en el próximo 2020 y tiene también como objetivo intentar mantener a toda costa su hegemonía global, que sabemos que en ese campo le disputa fuertemente China y Rusia, o le disputan en plural estos dos actores. Le pregunto si en ese afán que tiene que ver con mantener la hegemonía global, seguirá en esa línea de cuestionar nada menos que la globalización como paradigma civilizatorio, ¿no? Porque desde su llegada lo ha puesto como en cuestión y con un liderazgo que pareciera cada vez más unilateral y haciendo frente a los organismos que son íconos o que han servido siempre al liberalismo. Claro, es que la cuestión aquí es que la multipolaridad es lo que ha dañado a la hegemonía de Estados Unidos. Entonces, evidentemente, la guerra de Trump no es contra China o contra Rusia en concreto, sino contra China y contra Rusia porque son los principales beneficiados de esa multipolaridad. Entonces, sí creo que además Trump gana las elecciones con su discurso de hacer América grande otra vez, es decir, el conflicto de hegemonía no es de estos últimos 4 años, es un conflicto que viene de antes. Y la herramienta que está utilizando es esta de o estás conmigo o estás contra mí. Con eso lo que está buscando es garantizarse lo que en un sentido eufemístico se pueden llamar aliados, pero que en realidad lo que se está intentando garantizar son siervos para que su hegemonía vuelva a resurgir. Para eso tiene que acabar con la multipolaridad, es lo principal. Entonces, cuando hablan también de acabar con el proteccionismo, incluso esas defensas de hacer un mercado libre y justo, ¿no?, que estaba diciendo el presidente nipón, en realidad lo que estamos discutiendo aquí es esa guerra entre la multipolaridad o la hegemonía de Estados Unidos, porque las dos cosas no pueden seguir siendo. Entonces, ahora mismo es un momento en el que se puede abrir la puerta a algún tipo de posibilidad para Estados Unidos, pero que dentro de unos años eso ya no va a poder ser. O sea, si continúa la cosa hacia donde va, esto no va a poder ser. Estados Unidos, como decían en la introducción, Trump llegó a la cumbre enfadado con todo el mundo, llegó a la cumbre enfadado poniendo en duda el acuerdo defensivo con Japón, ya que Japón se ha mostrado, digamos, no se ha mostrado abiertamente partícipe a colaborar con Estados Unidos, por ejemplo, en las agresiones contra Irán. Después también ha puesto en duda o ha cuestionado cuán aliado puede ser Alemania, cuando Alemania estas últimas semanas estaba diciendo que iba a fortalecer sus alianzas con China para la introducción del 5G en Europa. Es decir, a Estados Unidos se le está desmoronando su hegemonía. Entonces, en realidad, esta es la guerra contra ese mundo multipolar. Y claro,
ese mundo multipolar es lo que sostiene a muchos de los países que están en la cumbre del G20. Por lo tanto, es Trump contra todos. ¿Qué pasa? Que Trump sigue teniendo poder para poder ir contra todos. Entonces, por eso considero que van a intentar sostener esta situación, sin llegar, yo creo, a ningún extremo, pero van a intentar sostener esta situación, por lo menos de cara a las elecciones, para poder garantizarse que se siga, por lo menos transmitiendo en Estados Unidos, la imagen de que Estados Unidos sigue teniendo un poder que, como estamos viendo, cada vez tiene menos. Carmen, nosotros le preguntamos a nuestra audiencia para qué servirá ese diálogo que sostuvieron hace muy poco los presidentes Trump y Putin al margen o digamos dentro de esta cumbre, pero en la agenda de encuentros bilaterales, ¿no? Y la segunda más votada es frenar el golpe en Venezuela. La gran mayoría, 54% hasta ahora, cree que es solo retórica, 10% considera que detener la escalada con Irán y apenas 3% aliviar tensiones con China. Yo quiero preguntarle al respecto porque en esa batalla campal, hegemonía de Estados Unidos versus multipolaridad, está Venezuela como epicentro. Si usted así lo cree y si podría salir a relucir ese asunto en la cumbre o tal vez lo hayan tratado Putin y Trump y lo traten Xi Jinping y Trump en su momento cuando les toque verse las caras. Sí, las agresiones contra Venezuela, que se llevan produciendo desde hace bastante tiempo, o sea, esto ha ido en escala, pero en realidad demuestran el fracaso de Estados Unidos. Evidentemente, eso no quiere decir que no haya tenido consecuencias, porque es verdad que las políticas, sobre todo de Trump hasta ahora, han sido menos a bombazo limpio, pero han sido más con otro tipo de estrategia, de guerra cibernética, como el apagón que hubo, también de bloqueos económicos y demás. Y entonces que en este tipo de guerra que fomenta sobre todo en este momento Estados Unidos, en la participación de Rusia, de China y de otros países que se saltan, digamos, las restricciones que pone Estados Unidos, evidentemente frenan a las agresiones a los distintos países y, por supuesto, que ayudan al pueblo venezolano en esta situación. Entonces, yo no sé exactamente qué pretende Donald Trump, porque si por un lado, en efecto, esto ha supuesto, o sea, si por un lado, en efecto, Estados Unidos lo que pretende con este tipo de situaciones es recuperar su hegemonía, en realidad lo que consigue o sea, el mundo multipolar lo que consigue es reforzar la hegemonía, por ejemplo, de Rusia. A Rusia la tenían completamente denostada tras la caída de la Unión Soviética y, en cambio, la Rusia de esta era multipolar es un agente importante al que tienen en cuenta y con el que se reúnen y como estamos diciendo, que consigue incluso frenar actividades concretas en zonas que le pillan muy lejos, como pueda ser como es Latinoamérica, ¿no? Entonces, sí, yo comprendo que que Trump tiene la necesidad de hablar con Putin, pero en realidad solo refuerza a Putin, porque le da un papel todavía más destacado dentro de esto. Y no creo que vaya a servir más allá de lo que ya sirve para frenar la agresión contra Venezuela. La agresión contra Venezuela se está frenando por muchos factores. Primero por el propio pueblo venezolano, o sea, evidentemente, pero también por estos factores de carácter diplomático internacional. Y esto va a continuar siendo así. Yo creo que esa reunión, sobre todo, demuestra que es importante esa multipolaridad para la defensa de los países y, por otra parte, la decadencia de Estados Unidos, que de pasar a despreciar por completo a esa Rusia devastada que habían dejado tras la caída de la Unión Soviética, ahora tiene la obligación de sentarse con Putin y de intentar llegar a acuerdos con él. Carmen, muchísimas gracias por el tiempo que ha concedido a Telesur tan temprano. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer haber intercambiado con nuestra analista, escritora, redactora del medio digital Revista La Comuna, Carmen Parejo. Bueno, allí le teníamos dando sus consideraciones y recuerda que la pregunta sigue todavía en Twitter disponible durante 24 horas desde el mismo momento en que la guindamos, muy tempranito, @TelesurTV, @LuciaTelesur y @TelesurAgenda_A. Participe, acompáñenos, tiempo de una pequeñísima pausa y ya venimos con mucho más. No se vaya. Durante un mes, las noches de Telesur son de fútbol. Copa América Brasil 2019. Vive la pasión del deporte con una programación especial. Es Noticias cede su espacio para celebrar
El Golazo de América. Además, podrás disfrutar la mejor información de nuestra América deportiva. Deportes Telesur acompaña a la fanaticada en sus 2 emisiones. Telesur, la señal informativa de América Latina. Acá estamos de vuelta en Agenda Abierta, acompáñenos a seguir desarrollando temas gruesos. El segundo tiene que ver con lo siguiente. Criterio, gobierno crea campaña de miedo para este 28 de junio. Vamos a situarnos en Centroamérica, específicamente en Honduras. El coordinador de Libre y expresidente José Manuel Zelaya dijo que hoy que se han cancelado los vuelos en el Aeropuerto Internacional de Toncontín en Tegucigalpa, muchos negocios han estado colocando láminas de zinc y de madera para proteger los ventanales de sus negocios por temor a que haya manifestaciones violentas y saqueen sus tiendas. Recordemos que son diversos los sectores que han salido a las calles para manifestar en líneas generales contra el neoliberalismo y pedir la dimisión del presidente Juan Orlando Hernández. Bueno, en la torre de comunicaciones del Partido Libre se manifiesta que no hay actividades violentas, que nunca las han protagonizado, que quienes hacen ese tipo de acciones son más bien infiltrados del gobierno y del ejército para luego responsabilizar al Partido Libre y deslegitimar lo que está ocurriendo en las calles principalmente de Tegucigalpa y otras ciudades que tienen relevancia en la geografía hondureña. ¿Y qué ha pasado allí? Bueno, manifestaciones en las cuales ha habido fuerte represión y las demandas de la gente no han sido en absoluto escuchadas por el Ejecutivo. A ver, puntos para poner en contexto: en 10 años de gobierno de la oligarquía, 2 millones de nuevos pobres. Esto ocurre a partir del golpe que hace que el presidente electo en urnas, es decir, Zelaya, salga del poder y bueno, se instale una oligarquía. Dice, otro punto destacado, instalar de un gobierno exclusivamente integrado por empresarios, de allí que digamos un gobierno oligarca, ruptura del orden constitucional con la concreción de 2 fraudes electorales después de ese golpe a Zelaya, influencia del poder militar dentro del poder ejecutivo, 70% de los hondureños viviendo en condición de pobreza, 48% específicamente en pobreza extrema. Entre los años 2010 y 2016, 21.000 jóvenes que han sido asesinados y 70 periodistas también asesinados entre 2009 y 2017. ¿Se respetan los derechos fundamentales? ¿Hay verdaderamente garantías? Bueno, allí las preguntas para analizar. Este viernes, como decíamos, se cumplen exactamente 10 años de aquel golpe de Estado contra el presidente José Manuel Zelaya Rosales. En ese sentido, el dirigente social y político denunciaba que tras la ruptura del hilo constitucional, el Estado se ha dedicado a defender intereses de élites sociales, políticas y económicas. Zelaya hacía la declaración en una entrevista que concedía en exclusiva a nuestra multiplataforma Telesur. Parte de lo que decía. Y además, un sistema represivo que lo maneja el Estado como el que protege la élite oligárquica que gobierna Honduras. Que el Estado en Honduras se ha convertido en enemigo del pueblo. Ese sistema oprobioso que produce grandes masas de migrantes para los Estados Unidos, que produce pobreza extrema, que endeuda todos los días más a la nación hondureña. Una nación que vive de las remesas de los emigrantes, sin embargo, crea grandes conflagraciones contra los emigrantes, hipócritas. Sigamos mirando la actualidad, conectándola con lo que pasaba hace 10 años. Gilda Silvestrucci, nuestra corresponsal, nos espera para ayudarnos. Hola Gilda, ¿cómo estás? Buena jornada. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hoy continúan las actividades planificadas por el Partido Libertad y Refundación para conmemorar el 10º aniversario del golpe de Estado en Honduras. El día de ayer
se realizó un foro donde se abordaron temáticas como las consecuencias del golpe de Estado y la realidad actual que está viviendo el país, que arrastra las secuelas de la ruptura del orden constitucional en junio de 2009. Este día se esperan algunas actividades que encabezará el expresidente José Manuel Zelaya Rosales como coordinador del Partido Libre, y también las autoridades del Frente Nacional de Resistencia. Al final de la tarde se va a cerrar con una movilización que partirá hacia el centro de Tegucigalpa, donde terminará la noche con un concierto. Mientras tanto, también desde algunos sectores se ha indicado que habrá algunas protestas en ciertos lugares de la capital y también las principales ciudades del país, pero frente a esto también ya el gobierno ha girado instrucciones para que algunas oficinas no vayan a trabajar, y también se espera que exista bastante militarización, más de la que se ha visto en los días anteriores en las jornadas de represión a la población que ha participado en las manifestaciones en defensa de la salud y la educación en el país. Esto es en sí el ambiente que se puede esperar para este día, para este 28 de junio. Habrá también la colocación de un arreglo floral en uno de los monumentos del primer mártir del Frente Nacional de Resistencia, el joven Isi Obed Murillo, asesinado el 5 de julio por militares hondureños cuando el expresidente Zelaya intentaba regresar al país. Gracias, Gilda Silvestrucci, por estos datos de actualidad. Bueno, Adriana Sibori fue en ese momento la corresponsal de Telesur en Tegucigalpa. Difícilmente alguien en este continente y fuera de él que haya querido saber lo que estaba pasando realmente en Honduras no la haya visto en sus narraciones cotidianas. Hoy, asignada a otras tareas, nos ayuda a reconstruir los hechos. ¿Cómo estás, Adriana? Hola, Lucía. Bienvenida. Gracias por estar acá en la Agenda Abierta. Bueno, el argumento para el golpe de Estado era la intención que tenía el presidente constitucional de ese momento, Mel Zelaya, de colocar una urna en la siguiente elección, promoviendo un referendo que dio ese paso importante reformas constitucionales. ¿Cómo fue que empezó todo? Recordemos la forma y el fondo, ¿no? Bueno, él quería hacer una consulta popular, en verdad, y según un grupo, digamos, de mismos políticos del país, decían que la Constitución no lo permitía. Nunca nos imaginamos, te voy a decir, que a partir de ese hecho ellos darían un golpe de Estado. Entonces, bueno, él viene en contra de toda esa oligarquía que estás diciendo y hace su consulta pese a todo, porque, bueno, una consulta popular no era nada, no era una elección, no era, le iba a preguntar al pueblo si por algo. Si quería o no, era eso. Y bueno, a ponerse en contra de ellos empieza todo esto que terminó un golpe de Estado en unas pocas horas. Se levantan los militares, sacan al presidente constitucional de ese país por la fuerza, entran a su casa, balean su casa, lo ponen en un avión, lo sacan, pasa ese avión que está ahí por la base militar de Estados Unidos a recargar, eso es lo que, recargar combustible antes de sacarlo de Honduras, y bueno, y termina en Costa Rica. Y entra, entonces hay un gobierno supuestamente civil apoyado por los militares que habían hecho el golpe de Estado, diciendo que era la única solución para, en definitiva, poner tranquilidad en el país centroamericano. Sin embargo, la tranquilidad... ¿Llegó esa tranquilidad? No, claro que no llegó la tranquilidad. Y no lo digo yo, lo dicen los hechos en estos últimos 10 años. ¿De qué estamos hablando? Bien decías tú, hablabas de 70% de pobreza. Bueno, esa pobreza llega por toda la situación difícil que se va generando en los años. Estamos hablando que las oligarquías, que los grandes grupos de poder tienen todo en sus manos, y bueno, y los pobres no pueden salir adelante. Entonces se empieza a dificultar toda la situación del país. Y vemos ahora, ¿qué vemos? Migración. Estamos hablando que un 9% de la población sale de ese país por la violencia, una violencia generada a partir del golpe de Estado. Estamos hablando que en estos años, todos estos años, 700 personas mueren y nadie sabe por qué, no hay juicio, no hay nada, la impunidad reina, ¿no? Claro, reina en ese país. Por ejemplo, el que llevó adelante el golpe de Estado, el militar que llevó adelante el golpe de Estado, llegó a ser candidato en estos años a la presidencia. ¿Cómo así?
¿cómo te explicas eso? O sea, Claro. ¿cuál es la explicación que se da para todas estas situaciones? Y uno no lo dice, o sea, son los hechos que uno va relatando entre todas esas violencia, protestas, vemos represión, no pasa nada. Vemos las últimas dos, digamos, contiendas electorales prácticamente que quedan en duda. En la última estábamos todos los periodistas cubriendo lo que pasaba y de pronto se cae el conteo electoral, hay un apagón. Y estaba ganando un candidato que era el candidato de Libre y de pronto vuelve la luz y entra ganando el candidato presidencial. Entonces todo queda en duda. Todo queda en duda, es un país que todo está en duda y es como que no existiera, o sea, no pasa nada en Honduras. Entonces, sí, después del golpe de Estado de Zelaya hubo 2 golpes electorales, 2013 y 2017. Es lo que hablan, es lo que todos los expertos en política es lo que señalan. Y uno no puede dejar de lado lo que señalan ellos y lo que está ocurriendo. O sea, no puedes decir, no está pasando. Si está pasando, lo estamos viendo. Adriana, ¿y los medios en ese momento del golpe callaban, contaban lo que estaba sucediendo, tergiversaban? Te lo pregunto porque la única vez en mi vida que fui a Tegucigalpa a una cobertura presidencial, cuando el presidente Chávez era el mandatario venezolano, el recuerdo, o la impresión, la sensación que me llevé de allí por los titulares, por el seguimiento que hicimos durante la previa, se celebraba la adhesión de Honduras a la Alianza Bolivariana y los titulares eran una cosa así como Alba al barranco, y la agresividad de los periodistas a la hora de abordar a Zelaya, al presidente Chávez y a otros, nos hacía pensar que todo lo que tenga que ver con bolivarianismo, con Patria Grande, con izquierda, no les gusta, pues sin son duda recalcitrantes. fue así, no, sin duda fue así. Durante el golpe de Estado fue como un blackout, nada, los medios no se hablaba nada, no pasaba nada, no contaban en realidad lo que estaba pasando. Me imagino que los grandes medios, o sea, los dueños de los grandes medios hacían que esto ocurriera. Me acuerdo que cortaron la luz, entonces tampoco se podía transmitir nada. Era muy difícil, digamos, trabajar en ese momento, en esas horas previas, antes, durante, fue muy difícil. Y los medios locales, bueno, es así como te digo, no pasaba nada. O sea, como que si ese país no se legitimaba el golpe. Claro, y con las horas ahí ya había que mostrarlo. O sea, no podían tapar el sol con un dedo. Claro. Estaba la represión, sacaron al presidente así por la fuerza. O sea, no puedes tapar el sol con un dedo. Y tuvieron que en definitiva mostrar, aunque sea algo de lo que estaba pasando. Pero antes, como te decía, no había luz, no pasaba nada. Y con el tiempo, bueno, se fue hablando, sinceramente. Hoy las calles están colmadas de manifestantes de distintos sectores. Entrevistábamos recientemente a un líder social de Honduras y nos decía lo que está pasando es la amalgama de distintas demandas, pero además de sectores diferentes, incluso podríamos decir que hasta ideológicamente contrarios, que ya no aguantan más lo que está ocurriendo, y otros que, bueno, pensaron que podría haber realmente un cambio, pero no lo hubo desde hace 10 años, ¿no? ¿Es continuidad hoy o hace parte de esas consecuencias, de ese abanico de consecuencias que deja ese golpe a José Manuel Zelaya, que había dado un giro notablemente a la izquierda? Bueno, no te puedo hacer un análisis, pero sí te puedo hablar de hechos. Yo creo que es una continuidad de lo que fue ese golpe de Estado. O sea, es un golpe que se consumó, es un golpe que se sigue dando. Si decís, bueno, pese a todo, porque en ese momento todos los países estaban en contra de ese golpe de Estado. Estaban en contra, pero nunca, o sea, no es que no se consumó, te decía, está el que lo llevó adelante. No hay ninguna persona enjuiciada por lo que pasó en ese país. Ni un solo enjuiciado. Ni un solo enjuiciado. Hay muertos, hay persecuciones hasta el día de hoy. Periodistas, tú hablabas de periodistas, más de 70 periodistas asesinados. ¿Por qué? Yo creo que lo que muestran los hechos es que las denuncias de esos periodistas, de a partir del golpe de Estado, de toda la impunidad de ese país, es una de las consecuencias. Entonces, si no se resuelve el pasado, no puedes hablar de formar un futuro. Y hablando de pasado, cuando se mira la historia y observamos todo lo que ha pasado con Centroamérica y vemos cómo esos países han sido patio trasero inmediato de Estados Unidos y de sus intereses, tal vez tenga que ver con eso, ¿no? Tal vez explique esa situación, lo que hoy está pasando, esa situación con Estados Unidos, ese relacionamiento histórico, ¿no? Es un relacionamiento histórico y que Centroamérica, sinceramente, siempre ha estado vinculada a Estados Unidos por migración, por negocios, por lo que sea, pero siempre ha estado vinculada por bases militares. Estamos hablando que hay una base militar en Honduras, sin duda. Estamos hablando que hay marines en Honduras. Se hablaba de unos 300 marines hace poco que estaban, que si no me recuerdo mal, el presidente actual lo que decía es que estaban allí por el cambio climático,
Pero, a ver, ¿Donald Trump cree en el cambio climático? Es una de las preguntas. Claro. ¿Por qué están los marines ahí? Todas preguntas que quedan abiertas. La relación con Estados Unidos es intrínseca en Centroamérica. Entonces yo creo que de ahí viene todo eso. Decían muchos, bueno, Centroamérica el patio trasero de Estados Unidos. Bueno, muchos analistas creen que sí, y ahí está la prueba, sin duda. Y hace poco, conversando con ese líder social que te decía sobre la situación en Honduras, nos decía, no creemos que el desenlace de esto que está pasando hoy sea una crisis gubernamental de mayor envergadura que signifique la salida del presidente Juan Orlando Hernández, por más que la gente lo pida. Y yo le preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué usted avisora eso? Y me decía, porque sencillamente no hay una vanguardia. Yo entendí eso como que no había un liderazgo, como que la izquierda o, digamos, los sectores progresistas están fragmentados. ¿Qué se reseña, qué dicen los analistas al respecto, Adriana? Mira, no sé si están fragmentados, pero sinceramente después de todos estos 10 años, de todo lo que hablamos de protestas, de represión, no creo que no haya líderes, porque sí hay líderes. O sea, sí, en eso yo creo que y uno los ve, estamos hablando de líderes sociales. El ejemplo de Berta Cáceres, o sea, del asesinato de Berta, era una líder y es un ejemplo mundial. Entonces creo que más se vincula a la represión, o sea, no salen adelante. ¿Por qué? Porque hay la situación de país es muy difícil. Hay miedo, o sea, tienen que ver cómo salir adelante en una época como esta, ¿no? Entonces, aparte del miedo, es la situación de país, hay pobreza, hay situación migratoria, entonces no es solo que no hay líderes, es que la situación es compleja. Mira, le preguntábamos a nuestra audiencia para que dé su opinión y haga parte de la agenda abierta sobre este tema y decíamos, primero el contexto, este 28 de junio se cumplen 10 años del golpe que derrocó a Zelaya por plantear cambios constitucionales, ¿no? Fue el primero contra el ciclo progresista de la región, hoy el pueblo sigue en las calles, ¿qué pasará? 38% cree que el pueblo saca a Juan Orlando Hernández, 5% cree que continúa la migración con una nueva caravana, 24% cree que recrudece el neoliberalismo y 33% cree que Estados Unidos interviene, ¿no? O continúa la intervención. Adriana, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Buena jornada. Gracias. Bueno, tiempo de una pausa en la agenda abierta. Siga con nosotros. Espérenos, que hay mucho más para contar. Vuelta a la agenda abierta. Vamos a revisar otros temas. Reseñado por Como Dreams, le debemos más a estas poblaciones vulnerables, dicen los legisladores de California. Piden al gobernador Newsom que despida al estado de explotadores de niños detenidos. La asambleísta estatal Cristina García y la senadora estatal Lena González, ambas demócratas, presentaron la petición a Newsom este miércoles en una carta abierta en la cual citan la huelga de empleados de la minorista Wayfair por los beneficios que obtenía la compañía de la detención de menores migrantes. Esto tiene que ver con migración. En esa misiva, García y González están solicitando al juez del estado California básicamente que lidere el camino para encarcelar a quienes se benefician de la detención ilegal de niños. Parece redundante, pero es bueno aclararlo. Bueno, a esta hora, Jorge Gestoso nos ayuda a comprender el panorama. Hola, Jorge. Muchas gracias. El tema de los centros de detención está en el centro de la polémica en los Estados Unidos y un grupo de activistas han presentado ante un juez federal una demanda exigiendo de que se produzca inmediatamente la inspección de estos centros que han llamado centros de detención, pero que denuncian que son en realidad campos de concentración en donde tienen a miles de niños en condiciones absolutamente inhumanas, por ejemplo, sin comida, durmiendo en el piso, sin condiciones higiénicas mínimas y también con un régimen militar. Ante eso se han propuesto dos propuestas de ley de emergencia, una realizada por la Cámara Baja, la Cámara de Representantes dominada por los demócratas, en donde asignan 4.500 millones de dólares para la atención del problema en la frontera sur, y otra del Senado dominado por los republicanos de 4.600 millones, pero esta exige, por ejemplo, de que no se realicen inspecciones de manera, digamos, sin preaviso y exigen que por lo menos haya 3 días antes. También asignan fondos para más jueces y también asignan más fondos para lo que tiene que ver con la frontera en cuanto a más policías y más represión de los manifestantes y de los migrantes que tratan de llegar
a la frontera con los Estados Unidos. El tema está muy caliente y ahora pasa a ser más caliente aún cuando esa foto de los dos migrantes, estamos hablando de Óscar Martínez y su hija Valeria de menos de 2 años, apareció ahogados en la frontera entre México y los Estados Unidos tratando de llegar a las orillas de los Estados Unidos para pedir asilo. Eso ha reavivido no solamente el tema, sino el debate entre todos los candidatos, en los precandidatos demócratas que están justamente partiendo hacia Miami y han discutido en el día de ayer y también en el día de antes de ayer sobre el futuro del tema de inmigración. Volvemos contigo. Como siempre, gracias, Jorge. Hasta pronto. Y ahora sumemos a otro chico, José Daniel, listo para contarnos novedades deportivas. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Lucía. Es un placer estar aquí esta mañana. Ya se dio el primer partido de la Copa, de los cuartos de final de la Copa América. Ayer veíamos. Ayer lo vieron. Y el día de hoy hay mucha expectativa porque juega la Vinotinto. Me imagino que la mayoría de gente aquí en el estudio claro, está la mayoría, bastante todos. expectantes al partido. Sin duda. Partido bravo contra Argentina. Partido bravo. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, exacto. Hinchemos. Energías positivas. Bueno, le dejo para que desarrolle, ¿sí? Listo, muchas Adelante. gracias. Y arrancamos la información deportiva con el primer partido de los cuartos de final de la Copa América, que ha sido un verdadero mar de emociones entre las selecciones de Brasil y Paraguay, llevando el encuentro hasta la instancia de los penales. El Arena do Grêmio, situado en Porto Alegre, fue el escenario del drama que se vivió entre la Canariña y Paraguay. Pese a que Paraguay sufrió la expulsión de Fabián Balbuena al minuto 58, se defendieron con lo justo y aguantaron las embestidas de los brasileños hasta llegar a los penales. Desde los 12 pasos, el conjunto brasileño marcaría 4 tantos y fallaría 1, mientras que los guaraníes anotarían 3 y fallaron 2. De esta manera, la Canariña pasa a la semifinal y aguarda por su próximo rival. Y en el inicio de los cuartos de final del Mundial Femenino, la selección de Inglaterra se impuso 3-0 a Noruega en el estadio Ocean. Las leonas no tuvieron problemas para imponerse ante un equipo nórdico que no mostró peligro alguno. Jill Scott en el minuto 3, Ellen White en el 40 y Lucy Bronze en el 57 fueron las autoras de los tantos necesarios para encaminar la eliminatoria. Finalmente, las futbolistas inglesas disputarán su primera semifinal de toda su historia y en ese partido se enfrentará a la ganadora entre el partido de la fase entre Francia y Estados Unidos. Y seguimos con la actividad de la Copa Africana de Naciones. La selección de Mali buscará ante Túnez los 3 puntos que le permitan certificar su clasificación a la siguiente fase del torneo. El equipo reanuda su actividad este viernes con el duelo entre las selecciones de Túnez y Mali en el New Ces Stadium de Egipto. El combinado de Túnez igualó a un tanto contra Angola en su primer partido de la Copa, con 2 tantos marcados por Youssef Sakin al minuto 34 de penal y Jamal Campos en la fracción 73. Por su parte, Mali ganó en su estreno 4 tantos por 1 ante Mauritania, con goles marcados por Abdoulaye Dibaye al minuto 37, Moussa Marega al 45 desde el punto penal y un doblete de Adama Traoré al 55 y 73, mientras que el descuento fue obra de Mokhtar Sidi en la fracción 72 del encuentro. El último enfrentamiento entre ambas selecciones fue en enero del 2016, con victoria de 2-1 de Mali ante Túnez. Y con este partido de la Copa Africana de Naciones finalizamos el segmento de deportes y regreso contigo, Lucía. Ya para despedir también la agenda abierta y despedirnos de esta semana, desear el mejor fin de semana posible, muy pendientes de la Copa y de lo que pasa y también de Telesur porque siempre estamos informando, no paramos. Gracias por acompañarnos, nos seguimos viendo. Sí.